Anteriormente, el sabueso había iniciado su cacería, motivado por la ira de perder a Peri. No tardó en acabar con Epebo, dándose cuenta así de que los escoltas podrían ser personas que conocía. Pronto, mientras protegía a la santa, Valkyr no tardó en eliminar a Fedo y Febe, dándose cuenta de que este último era Staffordshire de Baskerville. Pronto, el sabueso no tardó en darse cuenta de algo: todo el que entraba al entrenamiento a puerta cerrada salía convertido en demonio. En ese momento recordó a alguien, Camus, quien también había entrado al entrenamiento a puerta cerrada. En ese momento, los pensamientos de Valkyr fueron interrumpidos por un fuego intenso, perteneciente a una mujer pelirroja, la cual Valkyr pensaba que era Camus Morg. Frente al fuego de esta, la santa, sonrojada, pensaba que de nuevo el sabueso la había protegido. Dirigiendo su mirada a la pelirroja, la santa exclamó que, al parecer, los había atacado a los dos, agregando en tono de pregunta si acaso ella también era un muerto viviente. Probablemente lo sea, dijo Valkyr, para justo después preguntar cuánto tiempo llevaba esa mujer con Quilty. Fue contratada recientemente, respondió la santa, quien, tras pensarlo un momento, decidió ofrecer su ayuda al sabueso, argumentando con determinación que, como ella servía a Dios, no podía quedarse quieta ante un muerto viviente. Sin embargo, este se limitó a avanzar, rechazando así la ayuda de la santa, mientras decía: tengo que comprobar algo de ella. Mientras Geronto preparaba un ataque, la santa se ofreció a curarlo, cosa que Valkyr rechazó de nuevo. Un segundo después, múltiples estacas de hierro fundido aparecieron, apuntando directamente al sabueso, quien, sin problema alguno, las destruyó usando a Belcebú, mientras los ataques de Geronto explotaban a sus espaldas. El sabueso comenzó a analizarla: un pelo largo rojizo, una magia al menos de clase 6 de tipo fuego. En ese momento, el sabueso retiró a Belcebú, consciente de que incluso para la renombrada familia Morg, alguien con tales capacidades a una edad temprana era raro. De inmediato, Geronto retomó la ofensiva. Ahora, sus ataques habían dado en el blanco, pero, aún así, el sabueso seguía avanzando entre las llamas con gran determinación, esquivando ataques mortales. Mientras tanto, la santa no entendía el por qué solo iba de frente. ¿Acaso está planeando algo?, pensó la santa, al considerar que quizás el sabueso conocía la magia. Por su parte, el sabueso comenzaba a recordar el pasado. Antes de su regresión, Camus se había quedado con Adolf. Valkyr era consciente de que en esa línea temporal ella no hubiera necesitado ir al entrenamiento de puerta cerrada. Ahora, recordando sus interacciones con Camus, con arrepentimiento pensaba que, si tan solo no hubiera hecho contacto con ella, si no hubieran construido una relación. En ese momento, Valkyr recordó la vez que la había salvado y el enfrentamiento con la Maiden. Valkyr pensó que, de no haberla usado para su plan, Camus Morg no habría terminado así. Ahora Valkyr sabía que sus decisiones y los cambios que éstas generaron se habían acumulado. Por lo tanto era posible que el brillante futuro de la heroína, Camus Morg, se hubiera extinguido para siempre. Al estar frente a frente, el sabueso, con tristeza y remordimiento, se cuestionó a sí mismo: ¿qué demonios he hecho? En ese instante, la pelirroja intentó atacarlo, pero fue inútil. El sabueso apartó su brazo y, acto seguido, agarró su cabeza, quitándole de ese modo la máscara, consciente de que podría encontrar el rostro de Camus. Al instante, la santa observó con sorpresa la escena, mientras Valkyr veía el rostro bajo la máscara, quedándose frío. En ese instante, el sabueso comenzó a aplicar más fuerza en el brazo de Geronto, cortando su cabeza sin demora alguna, con tal potencia que la lanzó varios metros lejos. Al momento siguiente, Geronto cayó al suelo. De inmediato, el sabueso también cayó, sorprendiendo de ese modo a la santa, quien no tardó en curarlo, mientras preguntaba con preocupación si acaso era alguien que conocía. El sabueso permaneció en silencio unos segundos antes de responder: por fortuna, es un rostro desconocido. En ese momento, el sabueso se incorporó nuevamente, negándose a ser curado por la santa, argumentando que ya estaba perfecto. Sin demora, la santa cuestionó el motivo de pelear hasta quedar en ese estado. Tras un breve silencio, este respondió: casa de demonios. La santa preguntó la razón, a lo que este agregó que solo era una venganza personal. Al segundo siguiente, el sabueso recogió la máscara, dándose cuenta de que en realidad era eso lo que emitía energía demoníaca. Lo investigaré después, pensó Valkyr, quien en ese momento fue interrumpido por una voz que decía: devuélveme eso. Desde el cuerpo de Geronto, la voz resonó: Éfebo, Febe, Fedo, incluso Geronto. Los había tomado prestados. Esa mujer se pondrá furiosa. Sorprendida por la boca que había salido del cuerpo, la santa no tardó en esconderse detrás del sabueso, mientras la boca lo cuestionaba: ¿acaso eres tú quien ataca continuamente mis sucursales? ¿Por qué preguntas si ya lo sabes, cadáver superior?, preguntó Valkyr, agregando en tono de pregunta si acaso debería llamarlo Quilty.
Al escuchar esto, la santa quedó impactada, dándose cuenta de que esa era la voz de Quilty, quien de inmediato exclamó que el hecho de ser descubierto por ella había sido inesperado. En ese momento, una sonrisa macabra se dibujó en el demonio, quien sin demora reveló que ahora renunciaría al rostro de Quilty, agregando que, como la santa lo había visto, ahora haría lo que quería evitar por miedo a ser descubierto. Mientras temblaba, la santa aún no podía creer que Quilty siempre había sido un demonio, y, por el estado de la santa, Quilty no tardó en hacer una petición, debía mantener esa expresión dominada por el miedo, incluso después de que su rostro fuera arrancado. Pero, inesperadamente, el demonio se confundió al ver cómo la santa comenzaba a brillar. Con expresión determinada, la santa gritó, «La luz de mi vida, y chispa de mi vida, y mi pecado y mi alma. Los malvados sentirán su karma 2 veces». Al instante, la luz sagrada de la santa cayó sobre el demonio, quien, mientras era vaporizado, se percató de que era poder divino. Un instante después, el cuerpo había desaparecido. Sin perder tiempo, la santa gritó, «Reflexiona en el más allá, demonio». Y aunque la santa no lo supiera, estaba a punto de descubrir que el demonio seguía vivo. En ese momento, un rayo atravesó el torso de Valkyr, mientras que una voz resonaba, mencionando que la cara de la santa se había puesto rara. Inmediatamente, la santa intentó ayudar a Valkyr, pero fue interrumpida cuando el demonio apareció, mencionando con satisfacción en su mirada que interrumpir a alguien a media frase era de mala educación. Inmediatamente, la santa intentó proteger a Valkyr con su cuerpo, mientras cuestionaba a Quilty por sus actos horribles. Este no dudó en decir, «Es porque soy un demonio», para justo después preguntar si acaso quería pelear con él. Un sí desesperado y nervioso salió de la santa. Sin demora, el demonio se acercó, argumentando que ella solo era una novata y un espadachín moribundo no podría derrotarlo. Al tenerlo de frente, la santa comenzó a llorar, mientras el demonio gritaba que, aunque intentara actuar con fuerza, el miedo escapaba de su rostro. «No puedes engañar a nadie», gritó el demonio, quebrando de esa manera la voluntad de la santa. Al darse cuenta de esto, el demonio salivó, exclamando con felicidad que por fin tenía el rostro de la santa en sus manos. Pero, en ese momento, el demonio fue interrumpido por Belcebú clavándose en su garganta. De inmediato, la santa comenzó a recuperar la esperanza al ver cómo Valkyr decía que el demonio solo era un cobarde que sacrificaba a sus subordinados. Justo por eso, Valkyr dijo saber que no aparecería hasta que él estuviera herido, por eso fingió estarlo. «Esto no es nada para mí», exclamó Valkyr mientras se curaba. «Entonces, ¿cómo estuvo mi actuación?», agregó este último, mientras con una mirada feroz decía, «10 cadáveres superiores». Finalmente, parecía que el demonio había sido derrotado, pero en ese momento sus ojos brillaron con fuerza. Ahora, el demonio estaba enojado y con fuerza clamó, «Llámame Dantalian, maldito mocoso». Bueno mis amores, esta fue la parte semanal de este manga. Si te gustó el video y quieres ver la próxima parte, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapo.